Qui són els candidats perquè no ho han dit? Adelante. Vale. Bueno, pues ha finalizado el turno de intervenciones. Daros a todos y a todas la enhorabuena. Ahora vamos a pasar, como ya sabéis, a la votación. Hay 6 propuestas por cada una de las 6 universidades. Os las voy a recordar. La primera que se ha planteado es la de la UGI, que es la regulación de los trabajadores del sexo. La segunda es de la UBEG, sobre mejora de la calidad educativa. La tercera, la de Alicante, sobre sostenibilidad. La cuarta es del CEU, sobre la reforma del sistema electoral. La quinta es de la Miguel Hernández, sobre las consultas populares. Y la sexta es la de la Universidad Católica, sobre la reforma de la función pública valenciana. Os vamos a repartir a cada uno de los portavoces, ahora Ferran, que es Ferran García Mengual, que es profesor de la Universidad de Valencia, que tiene las papeletas, os va a repartir a cada portavoz 10 papeletas para que las reparta entre las señorías que componen el grupo parlamentario. Como veréis, esas papeletas os van a permitir poner simplemente el nombre de la universidad a la que dais vuestro voto. Únicamente no podéis votaros a vosotros mismos. Y diréis, ¿y eso cómo se hace? Bueno, veréis que la papeleta que se os reparte está marcada. Es decir, tiene las siglas de vuestra universidad en el margen superior derecho. Con lo cual, la papeleta que cuando la mesa haga el escrutinio coincidan las siglas con la votación, será nula. ¿De acuerdo? Lo que hará ahora, una vez tengáis todas las papeletas rellenadas, las papeletas de votación, la mesa por llamamiento a los grupos. Porque no podemos llamar a sus señorías, que no las tenemos a todas contabilizadas por nombres y apellidos. Entonces, bueno, otra cuestión sobre la votación, mientras vais rellenando. Saldrá elegido el proyecto de ley de la universidad que obtenga más votos, mayoría absoluta en primera vuelta. En caso de que no exista una mayoría absoluta en la primera vuelta, haríamos una segunda vuelta a la que solo pasarán las 2 universidades más votadas y os haríamos otro reparto de papeletas para esa ocasión si se precisa. ¿De acuerdo? Pues venga. Por eso yo he dicho que el que tiene que poner es la universidad. Y otros compañeros que te han hecho ese encuentro, que en un caso coincide, porque ha dicho cosa lo de las papeletas, que cada universidad está marcada para que no vote. Ahora verás la tuya. Ahora me la del representante. Sí, tú también votas. Los de la mesa también votáis. Pídela. ¿Se mete aquí o? Sí. Tienes que decir, únese. Universidad, como error. Universidades son muy pequeñas. ¿Vale? Entonces todos pasan por aquí. Sí, tiene que haber 60. Claro, porque alguna ya menos de 10. Bueno, pues 50 y pico. Pero... Igual no hay 60 y son. Si se ha ido alguien, hay 59. Si más de 60, pues no hay problema. Menos de 60, no. Si menos Hombre, de 60, no. lo que pasa es que lo suyo es que cada diputado sea un voto. Claro, que sean 60. Si sale menos, no pasa nada. Salvo 60 es cuando tienes un Problema. Vale. Y las papeletas que salgan, hombre. Y la mesa votamos. la mesa puedes votar cuando votemos.
pues universidad en esta mesa que va. Te lo explico en un momento y empezamos. Lo de que pasen. Sí, sí, pues, No, puedes ya empezar está explicado. O sea, que tú llámalos, ve llamando a cada uno. Usted va a decir. Por la misma orden si quieres. Muy bien. No, pasáis por aquí. Y ahora, cuando vais pasando, con el grupo de vuestra universidad pasáis. La Universidad de Valencia, pasáis con ellos. Sí, por debajo lo metéis aquí. ¿Vale? Y luego ya nada, me ayudáis a contar y montamos entre nosotros los dos secretarios. ¿Vale? Tienen que salir, no puede salir más de 60. Será, no, ahora que repetir. Muy bien, pues si les parece, comenzaremos la votación por el orden que ha intervenido cada universidad. Así, recuerdo que habrá voto nulo si se repite el mismo nombre en la papeleta de la universidad que se les ha entregado y no pueden votarse a sí mismos. La mesa contabilizará los votos y dará los resultados. Van pasando por aquí, depositan el voto en esta urna y comenzamos con la Universidad Jaume I de Castellón. Por favor, se acercan los 10 representantes y depositan su voto. Cada uno su voto. ¿Llegas? Van pasando los candidatos de la Universidad de Valencia. Hacer un papel y ponéis cada universidad y así contamos. Hazlo tú si quieres solo. Pon Universidad Jaume I. Van pasando los representantes de la Universidad de Alicante. Representantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Representantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por favor. Y por último, los representantes de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. ¿Ha votado todo el mundo? Pasamos al recuento de votos en la mesa y enseguida transmitiremos los resultados.